Bienvenidos a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal, amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza y con el gusto de saludarlos vamos a hablar obviamente de lo que acontece en estas fechas FIFA, y de nueva cuenta está con nosotros Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Jesús, un gusto estar con ustedes aquí en Hack Trick. Y Jesús Leiva. Hola muchachos, es un maldito gusto estar con ustedes en esta edición de Hack Trick, con noticias interesantes como lo que pasó con la selección mexicana, que fue prácticamente lo mismo que pasó en el otro partido. Sí, yo creo que no se puede resumir de mejor manera que con estas palabras. Creo que también ya hasta abordamos el tema, ¿no? La selección mexicana tal vez no va a convencer, pero ese es el objetivo, avanzar, como sea. Es de los mejores inicios que ha tenido en esta ronda eliminatoria, y parece, ¿no?, que se encamina, y no tanto por el buen juego o por los buenos resultados de la selección, sino porque en realidad la CONCACAF parece estar estancada. Hablamos de que Canadá y Estados Unidos en 2 juegos han sacado solo 2 empates. Es cierto que ambas selecciones empataron, pero parece que la selección mexicana para la mitad del camino podría sacar una muy buena renta de puntos que lo encamine al mundial, o sea, acercarse al tercer lugar o tener los puntos necesarios para tener este tercer lugar. No hay que olvidar que en octubre tenemos otra fecha FIFA con 3 partidos, es decir, para mediados de octubre ya habremos jugado casi la mitad de este octagonal. Sí, creo que el nivel va a la baja, no es que esté estancado, creo que va a la baja. México y más o menos, Canadá como que ya tiene un poco más de figuras y se podría decir que va a la alza, pero los demás no. Costa Rica ha bajado muchísimo su nivel, Honduras, El Salvador nunca ha tenido un nivel alto, pero sí es una selección que no pasa nada con ellos. Creo que antes eran más competitivos, le metían más garra, pero ahora ya ni siquiera eso. Jamaica, que parecía que con sus nuevos jugadores, que estos seleccionados de origen inglés podría hacer algo, y le gana a Panamá un 3-0. Los jamaiquinos parecía que podían alzar su nivel pero perdieron inexplicablemente 3-0 con Panamá o 0-3 con Panamá. Había varios jugadores nuevos que iban a ser los que iban a realzar el nivel, y no fue así. Y Estados Unidos, que lleva 2 empates, no, se supone que iba a arrasar con esta nueva generación de jugadores que están en Europa, pero no estamos demostrando este nivel. Vamos a ver cómo. Sí, coincido con Andrés ahí que México podría en poco tiempo ya tener casi la mitad del boleto en la mano. Veremos qué tal les va contra los canaderos. Creo que será una buena prueba. No han tenido un gran nivel, pero yo espero que sí se puedan mostrar un poco más y que se mejore todavía más la ofensiva. Sí, en realidad yo creo que lo que está sucediendo en el área de CONCACAF es que se acabaron en parte, por lo menos en la cuestión de Panamá y la cuestión de Costa Rica, esas generaciones doradas que tuvieron, ¿no? Ya envejecieron, ya empiezan un proceso de transición que no está teniendo claro para dónde van. En particular Costa Rica, en el partido contra México, se me hizo un equipo sin luz, sin chiste. O sea que realmente México, a mi parecer, con muy poquito, no llegó a darle un paseo, pero pues la verdad sí fue muy superior México, y con una selección que jugó, a mi parecer, peor o menos bien que en el partido contra Jamaica. Creo que México en esta ocasión no demostró tanta llegada, pero aún así le fue más que suficiente para ganarle a Costa Rica, y parece que así va a ser el paso por el resto del hexagonal. Creo que aquí ya los temas interesantes que se pueden manejar de la selección es, por así decirlo, la segunda o la tercera llamada para Funes Mori. ¿Por qué? Porque es inevitable que tenga esta presión encima por el tema de Javier Hernández, por el tema hasta de Henry Martín, a mi parecer. Entonces,
creo que está pasando por un momento un poco complejo, del cual se va a recuperar porque es un buen jugador, pero al vivirlo dentro de las eliminatorias todo se magnifica y todo se hace muy grande, ¿no? Y en general también algo interesante es el tema de Estados Unidos, que pues solamente ha conseguido 2 empates. El asunto que también ahí, pues no decir preocupa, pero llama la atención de Estados Unidos, es que este mismo accionar en las eliminatorias lo ha tenido ya durante 2 procesos mundialistas. Esto no es novedad de Estados Unidos. Digamos que enardecimos porque viene de ganar 2 veces contra México en la Nations League y en la Copa de Oro, pero en realidad el nivel es muy medianito, tampoco hay para dónde hacerse, y creo que en realidad, a mi parecer, tendría que pasar la selección mexicana, Estados Unidos, porque pues también ya se está forjando una obligación ahí para ellos, Canadá, y el siguiente boleto entre Honduras, Panamá y pues a lo mejor Costa Rica. Por como están las cosas, yo aún no descarto a Jamaica, O sea, realmente solo 2 selecciones han ganado, o sea, Panamá y México son las únicas que han ganado, así como puedo decir que México con 3 puntos más enfilaría ese tercer boleto. También creo que precisamente por eso, porque los demás equipos están quedando sin sumar puntos de a 3 que van de a 1, la diferencia al fin y al cabo para Jamaica tampoco está tan lejos, un segundo lugar, o sea, eso es lo lamentable de la zona, pero lo que México está obligado a aprovechar, que es mientras los demás sigan empatando, yo sumando de atrás, o por lo menos ganando en casa y empatando fuera, se va a encaminar la selección mexicana, y creo que es lo que debe hacer. Ahora, en el caso de Estados Unidos, sí, coincido contigo, están obligados, y más ahora, no hay que olvidar que no fueron a Rusia, tal vez querrán justificarlo que por cuestiones políticas decidieron no ir a Rusia, y que había ahí manos oscuras para evitar que Estados Unidos se metiera a Rusia, pero al fin y al cabo la obligación está, o sea, creo que independientemente de ese pretexto que puedan dar que el mundial era en Rusia, la obligación está porque te quedaste sin un mundial, y en teoría pues tienes a la generación dorada, que ya tiene más jugadores en este momento en Europa que de México, y que está obligada precisamente a darles un fogueo, y no solo porque tenga esa generación, sino porque en 5 años van a ser los anfitriones principales de un mundial. Comercialmente sería un problemón para Estados Unidos si no se mete a este mundial, justamente porque tienes que generar expectación de tu misma afición, tienes que llevar ese proceso que es necesario para un supuesto campeonato del mundo, que es a lo que aspiran los estadounidenses en 2026, y sobre todo inclusive porque ahorita hasta están peleando nuevas sedes, o sea, están moviendo toda su máquina comercial para que sea un gran mundial. Y si llegas con un equipo mediano como el que va a llevar Qatar, por ejemplo, al mundial, pues va a ser lamentable. Estados Unidos fracasó, no fue por cuestiones políticas. Ellos ya habían tenido el plan de ser campeones del mundo en 2018, creyeron que con Klinsmann y con esa generación iban a poder hacer grandes cosas, y se quedaron en ese fracaso. Ahora sí se le ve una generación más potente, y hay varios jugadores en Europa, pero hay que dar a conocer eso de que estos chavos se van porque la MLS es la que es la dueña de las cartas, no son los equipos estadounidenses, y ellos dan muchas facilidades para que estos chavos se vayan a equipos europeos, y sí creo que sí tienen muy buen plantel, hay varios chavos, Christian Pulisic, está Sergiño Dest, ahí está Reina, creo que McKinney, que también es un jugador interesante, creo que sí hay varios elementos que pueden dar de sí y pueden ser figuras, pero todavía hay que esperar. Vamos a ver cómo les va en este tercer partido contra Honduras, y sí creo que sí dejaron mucho que desear contra Canadá y previamente contra El Salvador. Era para que también ya tuvieran, yo creo que unos 4 puntos tan siquiera. Aparte creo un poco que el formato en el cual se está desarrollando la eliminatoria de 3 partidos, creo que sí les da un poquito en la madre a los entrenadores, ¿no? O sea, sí es como muy complejo de levantarte, no te da esa posibilidad de levantar, de sacudirte el problema e ir para adelante. Aquí si te duermes te quedas sin 9 puntos, como el caso de Jamaica, que está cerca de pasar. Entonces creo que el formato es muy complejo, dadas las situaciones del COVID y toda la pandemia, pero pues sí conflictúa un poco el desarrollo de la selección. El dato que da Rodolfo de
de los estadounidenses, que son los dueños de las cartas. Fíjate que se me hace muy interesante, pero tampoco me dice nada, porque lo compara con México, pero no me dice nada más allá como de, porque los equipos son los dueños de su carta y pues se van. No siento que eso sea como para demeritar o no el proceso de los estadounidenses en Europa. Y lo digo porque al fin y al cabo también no hay que olvidar que esa generación dorada de G, cuando no tenías a Gio, a Vela, a más jugadores, tampoco fue una selección mexicana arrolladora, ya lo decíamos, fue precisamente el proceso para Brasil, donde la mayoría de estos jugadores estaban en plenitud y el barco se estaba hundiendo, tuvieron que sacar el agua con cubetas y afortunadamente el sorteo del repechaje te tocó con Oceanía, porque también si nos hubiera tocado con Conmebol, quién sabe si esa selección hubiera ido. El Piojo la verdad tuvo la fortuna de que fue contra la selección y dijera, con medio América se avanza. Retomando lo que dice Jesús, sí, totalmente de acuerdo, es muy difícil una eliminatoria de 3 partidos por fecha FIFA, normalmente estás acostumbrado a jugar 2, y eso obviamente sí te viene a romper como equipo, porque si realmente ya estás acostumbrado a hacer rotaciones a partir de 2 juegos, con 3 está más complejo, y si a eso le agregas que la selección mexicana causó baja a Alexis Vega precisamente por lesión, y que más jugadores están expuestos a eso, muchas selecciones que no tienen de dónde agarrar, se van a quedar fuera en este proceso nada más por no tener banca. La ventaja que yo creo que tiene México todavía es que sus cartas fuertes no han jugado este hexagonal, y esas cartas fuertes son a la ofensiva. Estamos hablando precisamente de un Chucky Lozano, de un Diego Lainez y el mismo Jiménez, retomando también lo que decía Jesús de Funes Mori, ¿no? Que tiene la presión tal vez Charito, pero creo que también Funes Mori es consciente que en cuanto llegue Raúl Jiménez pueda viajar e incorporarse a la selección, sabe que él va a ser ahora el nuevo Henry Martin. O sea, también creo que sabe que el Chicharito no le va a quitar el puesto, pero sí sabe que en el momento en el que llegue Jiménez se va a tener que hacer a un lado. Sí, creo que el Tata Martino lo prefiere todavía a Jiménez, y Raúl Jiménez, vamos a ver cómo regresa, ¿no? Porque sí ha sido titular en los partidos que lleva Wolverhampton, pero no vamos a estar a ese nivel, creo que le va a costar mucho a Raúl. Espero yo que sí pueda ser el jugador de antes de esa terrible lesión, pero no sé si lo va a retomar, Creo que va a ser muy complicado que Raúl vuelva a ser el mismo, y creo que el Tata Martino ya se casó con Funes Mori y lo va a mantener ahí. Esperemos que sí pueda tener unas variantes, que yo creo que sí estaría bien que estuviera Henry Martín ya desde el inicio contra Panamá, e inclusive darle oportunidad a Santiago Jiménez, pero creo que va a ser complicado. Para mí Funes Mori es el que va a ser titular, no sé si Raúl le pueda quitar ese lugar. Creo que por historia sí debería ser, pero no sé si va a poder retomar ese nivel. Yo lo veo complicado. Sí, realmente sí es complicado de inicio, porque ya trae el asunto simplemente de jugar con un aditamento. Entonces creo que eso de una u otra manera debe de tener injerencia en su rendimiento, eso es natural. Aparte, si tomamos en cuenta el tema psicológico al reponerse de un accidente de ese tamaño, bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Si algún día te caes, pues ya todo el tiempo estás viendo hacia el suelo. Entonces me imagino que para él deberá de ser complicado, y va a ser complejo que llegue en una gran condición al siguiente mundial, o que siquiera se reincorpore. Entonces, aquí el tema es realmente analizar el rendimiento de Funes Mori. Lo que había pasado en los partidos anteriores, incluyendo Copa Oro y ahora el primero contra Jamaica, es que había sido participativo, que había generado, que había jugado como un buen poste, que había dado juego a Alexis Vega, al Piojo Alvarado, a los que le tocaron en cada partido. El problema del partido contra Costa Rica es que prácticamente yo en varios momentos sí lo vi como en perro en periférico, tal cual, o sea, veía que no sabía cómo para dónde ir, cómo moverse, de qué manera buscar el espacio para que alguien lo pudiera encontrar, a pesar de que Alexis Vega realmente estaba muy suelto. Hubo 20 minutos justo antes de su lesión en los cuales él estaba moviendo las riendas del equipo completamente,
y que estaba generando también él mismo con sus movimientos espacios para que Funes Mori los aprovechara, y Funes Mori no entendía el ritmo de Alexis Vega. Entonces ahí veo como que ese tema un poco complejo, quizá es un tema de adaptación, porque Funes Mori es un gran delantero y eventualmente puede lograr resultados. El problema es que a Funes Mori se le va a exigir al momento. Sí, y precisamente lo que dices de Funes Mori, que también considero que se combina un poco con que el protagonismo que tuvo Alexis Vega, creo que sí fue porque le rehuyó el Tecatito entre los golpes, y creo que también anímicamente le afectó el que el Porto no lo dejó salir. Y que Funes Mori, como dices, creo que es el primer partido malo que podemos decir que tuvo. Contra Jamaica fue una cuestión de contundencia, pero también el sujeto se botó, generó espacios, jaló marca, permitió llegadas y permitió precisamente disparos a gol de los seleccionados mexicanos, que fue una falta de contundencia general, o sea, no solo de Funes Mori. Y bien, creo que quiero pensar que solo fue una mala tarde la que tuvo, que la misma selección así lo contemplará, que fue una mala tarde, y creo que sí va a seguir Funes Mori. Más allá de si el sujeto ahorita no tenga gol, como sea, la selección está sumando de a 3, y en parte, pues él es parte de ese equipo, ¿no? De ese 11 titular que está sumando los 3 puntos. Y posiblemente todo este tema de la delantera sea básicamente una cortina de humo para que no veamos que el Cata tiene la posibilidad de estar en Qatar. Entonces, imagínense el nivel de la defensa mexicana. O sea, llevaba un hilo, no solamente era la pendejada natural, ¿no? Realmente creo yo que el problema de la selección está en la defensa. A México le hacen muchísimo daño con una sola llegada, pero muchísimo. Se ven inquietos, se ve el mismo, desde Memo Ochoa cuando se intenta jugar con el pie. Desde ahí siempre ha tenido esa falla, pero en estos casos se nota inseguro y genera inseguridad, se palpa inseguridad, al igual que todos los defensas de la selección mexicana. No hay tiempo, no hay timing, creo yo que no hay una definición de estrategia de marca por zona en los tiros de esquina o marca personal. Creo que hay ¿cómo podría decir? Muchas deficiencias que no saben cómo sortearlas. Coincido ahí, creo que ahorita el principal problema de selección es la defensa, no hay quien tome las riendas, falta un líder. Creo que Héctor Moreno ya viene a la baja, tiene varias lesiones. Néstor Araujo podría ser ese líder, pero creo que todavía le cuesta un poco. Pero se le ve pesado, pesado y se le ve lento. Sí, a pesar de que ha tenido varios partidos con el Celta, creo que no está en su mejor nivel. El Cachorro Montes está chavo. Creo que Carlos Salcedo tiene muchos errores. De repente hace buenas coberturas, pero en general tiene muchos Salcedo errores. Ya ni lo contemple, él ya está borrado. Creo que haznos un sí favor. Le falta alguien a México que tome las riendas ahí en la defensa central. Sí, coincido con Jesús. Yo veo a Johan Vázquez tomando ese rol. Johan Vázquez podría ser un buen elemento. Esperemos que sí dé el do de pecho y sea un hombre líder en el equipo del Tata Martino. Será muy bien que Johan Vázquez fuera ese caballo de hierro ahí. Esperemos, porque no es bueno tener las esperanzas guardadas en un jugador que apenas se va a ir a probar a Europa, que apenas va a intentar su juego. O sea, sí juega bien el chavo y todo, pero en realidad primero, ahorita está él enfocado en ganarse un puesto en su club. O sea, lo que menos le importa es la selección. Entonces, ese creo que es un grave problema y asignación de la selección, al cual en este momento yo no encuentro mucha solución. Sí, vamos a ver cómo lo soluciona el Tata Martino. Ojalá esté mejor en la defensa, y contra Panamá va a ser duro. Creo que va a ser un juego más ríspido todavía. Los panameños no van a querer perder un juego de locales, y vamos a ver cómo lo soluciona el Tata Martino. Y bueno, precisamente, Rodolfo, estamos hablando de las eliminatorias. Nos burlamos mucho de CONCACAF, de que es la zona molera, de que ni siquiera tienen VAR, a diferencia de creo que las demás confederaciones. Pero de nueva cuenta es CONMEBOL la que hace el ridículo con el Brasil-Argentina. Se empieza a jugar el partido y a los 5 minutos llegan autoridades sanitarias
a deportar a jugadores de Argentina porque al jugar en Inglaterra no tienen permiso de llegar directamente a Brasil, tienen que guardar cuarentena. Y Conmebol y Brasil haciendo un ridículo monumental, porque además creo que es el partido más esperado de la zona. Realmente nadie ve los demás partidos más que el Argentina-Brasil. No inventes, es de no creerse cómo hicieron esta novela en Brasil, no se puede explicar. Llegan, los argentinos ya tenían 2 días en Brasil, ¿no? Ya tenían 2 días concentrados entrenando, y como los de migración, aunque hayan mentido estos 4 jugadores argentinos, cómo no ven sus pasaportes, y ahí luego te pasan, si estás en migración, te pasan hasta 5 o 10 minutos checando tu pasaporte a ver si todo está en regla, y no ven que ellos vienen de Londres. Como eso es imposible. No es de creerse que estas autoridades brasileñas no hayan visto los pasaportes de estos 4 jugadores argentinos. Ellos tenían que haber checado ahí, y si no lo hicieron a la primera, como al siguiente día no hicieron todo este desmadre. No sé cómo pudo pasar, y justo cuando ya empezó el partido, cuando ya estás en el estadio, hacen este show. No, es inconcebible lo que han hecho en Sudamérica. La Conmebol tiene que disculparse, la FIFA no sé cómo va a solucionar esto, porque el calendario está apretadísimo. No sé si esto se va a decidir en la mesa o vayan a dejar como nulo. No, tienen que hacer algo, tienen que darle los 3 puntos o repartir un punto a cada quien, pero no, esto es de no creerse lo que pasó en Brasil, es un ridículo. Si podía pasar en algún lado del mundo, era en Brasil y era en Conmebol, ¿no? En realidad, o sea, acaba de pasar hace un mes el incidente de Boca que los jugadores terminaron aventando las cosas y vandalizando el estadio, y eso porque no les parecieron algunas decisiones arbitrales. El historial de Conmebol es largo, y tiene los últimos 20 años siendo todavía peor, con todo lo que se encontró en temas de corrupción y todo esto. Así, asimilando que CONCACAF pues está muy cerca de lo peorcito, ¿no? Pero también Conmebol es una confederación con demasiados problemas, y que a final de cuentas lo que sucedió el día sábado, creo yo, y espero que así sea, como la gota que derrama el vaso, ¿no? No se pueden permitir este tipo de situaciones. A mi parecer, y como un mal pensado cualquiera, no se me hace una cosa real, no se me hace algo verídico, no se me hace algo que pudo pasar, y que puntualmente se dieron cuenta de la situación, y que en medio de un estadio, creo que estaba en una capacidad de 1,500 personas, algo así, con una transmisión a nivel global, decide una sola persona, porque según las imágenes que vi, era una persona la que encabezaba todo este proceso, llegar a parar el partido para retirar a 4 jugadores. No 1, no 2, no 3, a 4 jugadores. O sea, esto no me parece casualidad, y yo creo que hay motivos escondidos más profundos, que eso es lo que me preocupa todavía más, porque a final de cuentas estamos en América y estamos en Latinoamérica, entonces puede haber cosas muchísimo más fuertes y que vayan muchísimo más allá del fútbol. Pero sí, lo que pasó en Brasil no pudo llamar, creo que eran 6 o 7 seleccionados, ¿no? Por esto de que no permiten, o sí que permiten el ingreso de gente que ha estado o visitado Inglaterra, pero tienen que hacer cuarentena de 10, 16 días. Entonces, sí, Brasil no llamó a sus jugadores que están en la Premier, y Argentina sí llamó a estos 4. Pero, a ver, es que yo coincido totalmente con Jesús en la parte de que aquí hay algo más. A ver, hace 2 meses se jugó una Copa América en donde a Brasil les valió madres, porque esa es la palabra, madres, la salud de los jugadores, y dijo se juega porque quiero demostrar mi poder y quiero demostrar que ya a mí no me da miedo el COVID, y una cuestión muy política de Bolsonaro. A partir de ahí, obviamente, muchos países encienden las alarmas de la situación social y política en Brasil. De hecho, políticos, líderes sociales, expresidentes, intelectuales, entre ellos Noam Chomsky, antier lanzaron un desplegado
en el que hablaban y decían que era lamentable la situación en Brasil con Bolsonaro, que prácticamente es un autogolpe de Estado lo que está haciendo, que está atacando las instituciones. Argentina es uno de los países que políticamente más ha chocado con las políticas actuales de Brasil. Brasil ha sido de los países que peor ha manejado la pandemia. Precisamente hay muchísimas manifestaciones hoy en día por el mal manejo de la pandemia de Bolsonaro, que se atrevió a negarla muchísimas veces y se atrevió a decir casi que con test de limón él había vencido el COVID cuando 2 veces se contagió. Entonces ahí sí de acá, claro que esto es un tema político que todavía no alcanzo a comprender del todo y que va más allá y que es muy preocupante porque porque utilizó el fútbol para reventar y también para demostrar un poder al mundo de no me voy a ir fácil del poder. O sea, creo que yo no me considero un experto en el tema, pero leyéndolo es un poco de la lectura que encuentro, y eso ya es muy lamentable. Utilizar el fútbol de esa forma tan descarada es ya un aferrarse al poder de Bolsonaro. Es importante pensar un poquito más allá siempre en este tipo de cuestiones tan fuera del ordinario. Siempre alguien comentaba, no me acuerdo quién en ese momento, pero piensa mal y acertarás, ¿no? Y por lo general esa es la que te va a dar la respuesta. Ahora aquí la duda es si este tema trascenderá, si este tema irá más allá. Lo de menos para mí son los 3 puntos, la verdad, o el punto que puedan repartirse. Parece realmente como un intento de dar un golpe en la mesa. No entiendo tampoco hacia quién, y creo que ese va a ser el tema más interesante que se podrá ver. Pues ha pasado en muchos años y en muchos momentos de la historia, ¿no?, en los que el fútbol ha sido manchado, por así decirlo, por motivos políticos, y pues esperemos que no traiga implicaciones contrarias o adversas para la selección brasileña, que a final de cuentas está jugando un gran fútbol y se está llevando la eliminatoria de calle. Ya, pues perfecto, y sí, es increíble lo que hace Bolsonaro. Es un payaso, es un político que yo no sé ni siquiera cómo llegó al poder, cómo pudieron haber votado por él los brasileños. Y sí, decía, se burlaba del coronavirus y después lo ves en la clínica llorando, y luego dice que el coronavirus es para débiles, para cobardes, y él lo tuvo. No, es un político despreciable, casi se puede decir. Pero ¿qué se puede esperar de un tipo así? Lo que ocurrió en el estadio es de lo poco que te puedes esperar. Y digo que es muy lamentable porque al fin y al cabo uno de los agentes que llega de migración hasta va armado. O sea, ¿en qué cabeza se te ocurre pensar que jugadores profesionales podrían estar armados o te podrían generar un peligro o un riesgo en el cual podrías usar un arma? O sea, no nada más es ya la cuestión de detener el juego porque sí, por dar un golpe en la mesa, lo que pudiste generar. O sea, porque se pone nervioso, le da un tiro a alguien, no puedes deshacer a la gente se puede meter. O sea, esto realmente terminó muy bien de lo mal que pudo haber terminado, Sí, los alcances eran tremendos. O sea, por ahí hubiera pasado una invasión de cancha, aunque fueran 1,500 personas, o sea, no necesitas un estadio completo para una invasión de cancha. Pudo haber pasado algo con algún jugador que se hubiera enervado. Pudieron haber sido demasiadas cosas, y la verdad sí es una tragedia. Es una vergüenza lo que le sucedió a la Conmebol. Solamente demuestra en Latinoamérica, ¿no?, que hay demasiada. También creo yo que en particular en esa federación, gracias a su nivel deportivo, hay demasiada arrogancia. ¿Me explico? Es un tema de quererte comparar con Europa, de querer ser inclusive superior a Europa, siendo que los niveles de infraestructura y organizacionales son enteramente dispares. O sea, realmente la comparación directa, aunque les duela a los sudamericanos, pues sí es con CONCACAF. Y lo que más también llama la atención es que desgraciadamente en nivel futbolístico cada vez van acercándose más selecciones hacia CONCACAF y menos selecciones hacia Europa. Sí, coincido.
como lo decías, Brasil se estaba llevando a la eliminatoria de calle, en segundo lugar muy cómodamente de esta Argentina. Los puntos a ninguna de las selecciones realmente les afecta en su paso al objetivo final, que es el Mundial. Creo que sí es lo de menos si parten un punto, si le deciden a Brasil los 3 puntos, creo que hasta Argentina es como, quédate con los puntos, no me importa, yo no vuelvo a pisar a Brasil en lo que queda de la eliminatoria. Pero la novela y la historia me queda claro que no se quedó suspendida el partido, no va a quedar en la repartición de puntos, sino que va a ir más para allá. Y esperemos, o por lo menos yo espero, que el pueblo brasileño no sufra todavía más las estupideces y las decisiones idiotas de sus políticos que realmente están poniendo en riesgo a su población. Esperemos no sea una de esas historias anecdóticas que forman parte de la historia universal en los que interviene el fútbol y degenera en un tema muchísimo mayor. Pero bueno, con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo. Gracias, Andrés, Jesús, un placer haber estado con ustedes. Veremos cómo le va a México y qué pasa en Europa y en Sudamérica en las próximas fechas. Así es, Jesús Leiva. Un gusto, muchachos, estar con ustedes. Mucho más interesante nuestra plática de temas políticos que la de la selección mexicana, porque realmente no pasa mucho por allá. Esperemos le vaya bien. El viernes por fin regresa la gloriosa Liga MX, que es aburridísima, pero pues de menos hay pasión porque tenemos equipos. Y pues esperemos que siga dándonos de qué hablar el fútbol. Así es, yo soy Andrés Mendoza, que le agradece su atención. Y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes, que ya habrá terminado la fecha FIFA y posiblemente ya tendremos selecciones clasificadas, entre ellas Bélgica en Europa. Y podremos hablar precisamente de la Liga MX, que ya regresa, que Jesús está muy ansioso para que su máquina siga en los primeros puestos. Y me imagino que Rodolfo está tronándose los dedos para ver si pierden y corren a Vucetich, o con un empate se mantiene y sigue enojado, pero juega Pumas enojado, Chivas, pero ¿no? contento. ¿Qué es Pumas Chivas? Andrés Chivas. Está queriendo desviar la atención a Andrés. La verdad ni me acordaba que jugaba Pumas y Chivas, así de enterado estoy de la Liga MX. Pero bueno, agradecemos obviamente a Jesús Leiva en la producción e Itzel Ulloa. Adiós. 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 Bien. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick.